Hoy tengo nuevamente el privilegio de compartir contigo. Así que, como ya había dicho nuestro hermano José, te animo a tener una Biblia a la mano. Si no la tuvieras en físico, bueno, en el mismo internet puedes buscar el pasaje bíblico que vamos a tratar en esta mañana. Y te repito que la cita bíblica es Juan, capítulo 7, versos del 1 al 9. También lo puedes ver en el chat, Juan, capítulo 7, versos del 1 al 9. Así que acompáñanos con la lectura del pasaje también para que podamos aprender juntos y Dios pueda hablar a nuestros corazones de una manera especial. El tema que vamos a ver en esta mañana lo hemos titulado La hora de Jesús para actuar. Y antes de hacer una oración donde le pidamos a Dios que hable a nuestro corazón, quiero recordarte una canción de antaño, antigua, de otra época, dicen otros, de el Puma José Luis Rodríguez, ¿no? Y esa canción empieza diciendo se busca, ¿no? Y dice más o menos así, ¿no? Su nombre, Jesús de Nazaret, ¿no? Su origen, judío. Su edad, 33 años. ¿Qué cargos se le imputan? Enseñar la verdad, declarar ser el Hijo de Dios, sanar a los enfermos, enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Si lo encuentras, búscalo y síguelo. ¿Cuál es la recompensa? Salvación y vida eterna. Y esa es una canción que ha quedado, que ha perdurado a través del tiempo. Y si tú escuchas toda la canción, realmente tiene un mensaje profundo y muy cierto. Así que yo quiero en esta mañana orar contigo y pedirle que Dios hable a nuestro corazón y que podamos entender este pasaje y podamos comprenderlo y podamos llevarlo a una aplicación práctica en nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que le das a cada uno de nosotros de estar aquí en esta mañana para escuchar tu palabra, porque hemos podido adorarte, Señor, a través de las alabanzas, reconocer que tú eres Dios de infinito amor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno, que tú nos amaste tanto, que diste tu vida en la cruz para morir por cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por los testimonios, porque vemos que aún en medio de toda dificultad, Señor, nuestra confianza en ti se fortalece al saber que solo tú tienes palabras de vida, que tú eres el pan de vida y que tú llenas nuestros corazones de esperanza y no solo de esperanza, sino que vas haciendo una obra especial en nuestras vidas. Por eso te adoramos, Señor, y pedimos que en esta mañana una vez más hables a nuestros corazones, al corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, por esta mañana. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Juan, capítulo 7, obviamente la continuación de los capítulos anteriores, empieza diciendo de la siguiente manera. Versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y cuando leí el pasaje, y seguramente tú has leído de repente pasajes similares o paralelos a este, la pregunta surge, ¿por qué quieren matar a Jesús? Si Jesús es bueno, es justo, Jesús enseña la verdad, Jesús está sanando enfermos y está haciendo milagros, y está liberando endemoniados, y está haciendo todo aquello por lo cual lo calificaríamos de un hombre justo. ¿Cuál es entonces el delito de Jesús? Vemos
que en el capítulo 6, que estuvimos estudiando hace poco, Jesús tiene una gran confrontación con la gente que le estaba siguiendo. Muchos seguidores tenía, muchos discípulos, pero también había mucha gente de parte del grupo religioso que estaba atrás de sus obras y sus acciones para ver quién era este hombre. En un momento dado interrogan a Juan el Bautista y le dicen, ¿quién es él? ¿Quién eres tú? ¿No? Juan el Bautista dice, yo solo soy alguien que habla en el desierto, que prepara el camino para él, pero yo no soy digno de desatar la correa del calzado de él, haciendo referencia a Jesús. Así que todos estaban intrigados, con una expectativa grande de querer saber quién era Jesús. Así que en las confrontaciones en las que Jesús empieza a hablar y empieza a denunciar aquellas cosas incorrectas que tenían los religiosos de la época, y empieza a hacer milagros en día de reposo, por ejemplo, quebrantando así las tradiciones del judaísmo en la forma como se habían llevado hasta ese momento. Cuando él empieza a decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, literalmente él estaba haciendo referencia a su origen divino. El Padre me envió, decía Jesús. Y entonces la gente que escuchaba decir estas cosas, las multitudes, porque recuerden que la alimentación de los 5.000 varones, sin contar niños y mujeres, había gran cantidad de gente que escuchaban estas palabras de Jesús. Y entonces la Biblia nos dice que muchos se preguntaban, ¿será este el Mesías? ¿El Cristo? Otros decían, verdaderamente este es el profeta, del cual habló Moisés. Y Jesús en otra oportunidad dice, Moisés habla de mí, haciendo referencia justamente a esta profecía que se cumplía en él como el Mesías. Así que muchos hablaban de él, murmuraban de él, muchos creían y otros muchos no creían y se veían ofendidos por aquellas declaraciones que Jesús hacía. Él decía ser Dios y por ello empezaron a perseguirle con la intención de buscar la ocasión de matarle. Por eso es que el versículo 1 nos dice, procuraban matarle. En la medida que sigamos leyendo este evangelio, veremos que había muchas oportunidades en las que procuraban matarle. Así que en ese contexto vemos que se acerca la fiesta de los tabernáculos. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Los judíos tienen varias fiestas, una de ellas es la fiesta de los tabernáculos, todas ellas vinculadas o con un simbolismo profético de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios iba a hacer. La fiesta de los tabernáculos se daba alrededor del mes séptimo del calendario judío, mientras que la Pascua se daba alrededor del primer mes. Así que por lo menos habían pasado varios meses antes de que ocurra este evento con respecto al capítulo anterior. Y Jesús ya no iba a Judea justamente porque procuraban matarle. La fiesta de los tabernáculos, al igual que la Pascua, al igual que el día de expiación, eran fiestas judías solemnes, sagradas, donde involucraba tradicionalmente la peregrinación de los judíos hacia Judea. Por eso es que ellos iban hacia Judea y en este caso vamos a ver que Jesús no estaba anunciando que iba a ir, por lo cual es cuestionado. Entonces, si vamos al siguiente punto, la pregunta es, ¿Jesús es culpable de los cargos que se le imputan? Es decir, si querían matarle a Jesús, era porque él decía que era el Hijo de Dios. Si querían apresarle y tomar acciones contra él, era porque él manifestaba haber sido el enviado del Padre. Era porque él rompía el esquema tradicional religioso para decir que él tenía la verdad, que él era la verdad, que en él estaba la vida. Así que, si vamos al versículo 3, dice así, y le dijeron sus hermanos,
sal de aquí, estaban en la región de Galilea, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos mismos habían sido testigos de las señales que Jesús había hecho. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Pueden imaginar esta situación? Los más cercanos a él no creían en él. Y bueno, por la historia sabemos que esta situación cambia porque, por ejemplo, tenemos la carta de Judas, donde Judas es uno de los hermanos de Jesús. Y el meollo de esta carta es la defensa de la fe en Jesús, ¿no? Contrario a lo que en este pasaje se está citando, que en ese momento sus hermanos no creían en él. Y le decían, tú debes ir a Judea, porque tú debes mostrar quién eres. Si tú dices que eres el Mesías, bueno, el Mesías debe mostrarse quién es. Y era necesario que para ello él tenga que ir a Judea. No era lo mismo proclamar eso en otras partes. Era en Jerusalén donde eso tenía que darse. Así que, tristemente vamos a decirlo así, en ese momento ni siquiera sus hermanos estaban convencidos de quién era Jesús. La Biblia nos dice en el capítulo anterior, antes del 7, que muchos de sus discípulos también no creían. Es decir, mucha gente que la seguía, al ser confrontado con estas declaraciones de Jesús, empezó a tener ciertos conflictos. Y se preguntaban, ¿es o no es? Y habíamos mencionado un poco de la expectativa de los judíos que tenían acerca del Mesías. Si él era el Mesías, ellos esperaban un gobernante de poder, de autoridad, que imponga su gobierno, pero un gobierno terrenal, que venga a liberarlos de la opresión romana. Pero las enseñanzas de Jesús no iban en ese sentido. Y por ello había un gran conflicto en sus corazones. La realidad es que muchos, aún hoy, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. La verdad es que aún hoy muchos rechazan tajantemente las palabras de Jesús como la verdad. No sé en qué situación estás, pero la Biblia dice, Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 3:31 dice, lo que vio y oyó el Hijo, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Así que vez tras vez, el ser humano, escuchando el mensaje de Jesucristo, se rehúsa a creer que es la verdad y lo rechaza. A los suyos vino y no le recibieron. Él testificó y nadie recibió su testimonio. Y aún gente cercana no podía entender quién era Jesús. Así que Jesús responde, mi tiempo no ha llegado. El versículo 6 dice así, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con estas declaraciones? Bueno, la Biblia nos dice más adelante en el libro de Juan que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él puso su vida en rescate de muchos. Esto es algo difícil de entender porque sabemos que en la historia Él fue apresado, Él fue torturado y Él fue asesinado en una cruz. Sin embargo, recuerden lo que les mencioné al principio. Jesús, por mucho tiempo, después de estas declaraciones, era perseguido para ser asesinado. Querían matarlo. Sin embargo, Jesús no permitió que eso ocurriera. En una ocasión, dice que se juntaron como para apedrearlo porque había dicho una blasfemia. Al hacerse Dios, para los judíos esa era una blasfemia, ¿no? Así que quisieron apedrearlo. Y estando mucha gente en medio, Él pasó por en medio de ellos. La Biblia no nos da los detalles de cómo salió de esa situación, pero nos dice que Él salió de esa situación. Jesús había venido a cumplir un propósito.
Y ese propósito tenía que ver también con su muerte en la cruz. Cuando Jesús hace referencia a que su tiempo no ha llegado, se está refiriendo a su muerte en la cruz. Jesús sabía que al ir a la fiesta, al ir a este tiempo, donde estaría frente a mucha gente, en ese momento él sería tomado y luego sería crucificado. Hasta entonces, él tenía que cuidarse, porque la razón por la que él vino era morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Te pregunto, ¿es Jesús culpable de los delitos que se le imputan? ¿Declarar ser el Hijo de Dios? ¿Ser el Salvador del mundo? ¿El Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Pues las palabras de Jesús dicen que sí, que Él acepta esos cargos, porque lo es. Hay un día en las festividades judías que se llama Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado en el calendario judío. Es el día más especial. Yom Kippur es el día de la expiación o el día de arrepentimiento. Es un día donde los judíos realmente buscan de corazón genuino a acercarse a Dios, reconocer que hayan fallado y buscan tener una relación cercana con Dios. Expiar significa borrar las culpas, significa purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. Para el caso de un delincuente, expiar significa sufrir la pena impuesta por los tribunales. En la tradición judía, la expiación se hacía a través del sacrificio de un cordero. Juan el Bautista habla de Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que estaba ocurriendo en ese día que se acercaba, el día que Jesús menciona como el tiempo, su tiempo, era el sacrificio expiatorio para que a través de ese sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, tus pecados, mis pecados, puedan ser borrados. Pero ello tiene un precio, y el precio era sufrir la consecuencia de los delitos cometidos. Sabemos que Jesucristo es justo y que no fue hallado engaño en su boca, dice la palabra de Dios, que Él no pecó, pero sin embargo la Biblia dice, el justo por los injustos. Así que Jesús es llevado posteriormente, mejor dicho, Él va hacia Judea, hacia Jerusalén, para poder cumplir el sacrificio expiatorio por nuestras culpas y sufrir la pena impuesta por el tribunal divino, la ira de Dios cayendo sobre Jesús en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros pueda ser perdonado y las culpas puedan ser borradas. Si me acompañas en un pasaje adicional que está en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 al 8, la Biblia dice así, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos,
dijo Jehová. Cuando en el versículo 6 la Biblia nos dice que Jesús declara que no es su tiempo, al mismo tiempo Él dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esto quiere decir que para cada uno de nosotros hay un momento oportuno, hay oportunidad de poder acercarnos a Dios, ¿no? Que cada uno de nosotros sepa que hoy es un día oportuno para cada uno de nosotros, incluso aquellos que son creyentes y que no están tomando como debe ser las palabras de Jesús, las declaraciones de Jesús, y que estamos viviendo de una manera incrédula, como lo estaban haciendo aún sus hermanos. Es el tiempo de volver la mirada a Jesús, de oír con atención sus declaraciones, aquellas declaraciones que significaron su crucifixión, y de escuchar la voz de Dios, la voz que dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado, mientras hay oportunidad. Llámale en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Creo que Dios continuamente habla a nuestros corazones, porque realmente desea que nosotros creamos en Él. Y creer en Él implica una confianza total que va y que conlleva la entrega de nuestras vidas totalmente a Él. Dios permanentemente habla a nuestros corazones. Versículo 7 dice así, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Quizás más allá de las declaraciones de Jesús, de quién era, lo que le molestaba tanto a la gente es que Jesús dijera la verdad y la verdad de la forma en la que ellos vivían, que desagradaba a Dios. Juan 3, 19 y 20 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Y eso los llevó a rechazar a Jesús, a no recibirle, a no aceptar lo que él decía. Eso los llevó a tener odio hacia Jesús, porque les decía la verdad, ¿no? La gente religiosa de aquella época buscaba su gloria, y Jesús les decía, ustedes buscan su gloria, ustedes no buscan la gloria de Dios. Y eso les llenaba la sangre, en la cara de sangre, ¿no? Tenían una ira en contra de Jesús, porque Jesús les decía la verdad. Juan 3, 31, 32 dice, permítanme, el versículo 33 de Juan capítulo 3 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Así que en ese momento hay dos situaciones, la de aquellos que creen y la de aquellos que no creen. La de aquellos que rehúsan creer a las palabras de Jesús, a las declaraciones de Jesús, simplemente porque no quieren acercarse a la luz y que nuestra forma de vida sea expuesta. Todas las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, probablemente no queremos cambiarlas y por eso no queremos acercarnos a Jesús. Pero la Biblia dice que aquellos que se acercan, ¿no? Ellos atestiguan que lo que Jesús dice es verdad. El que recibe su testimonio, el que sí cree y acepta lo que Él está diciendo, este
atestigua que Dios es veraz. Juan 3:17 también dice, 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que Jesús les dice, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, entonces ustedes realmente van a comprobar si las verdades, las cosas que yo estoy enseñando, provienen de Dios. Voy concluyendo con lo siguiente. Si Jesús es quien realmente dice ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Dios mismo, que se hizo ser humano para salvarnos a cada uno de nosotros. Si Jesús es el creador, como lo dice Juan capítulo 1, y tú estás rechazando estas verdades, entonces puede que te encuentres más adelante en una situación especialmente importante con respecto a tu destino. Si Jesús dice que solo en Él se encuentra la vida eterna y solo en Él hay salvación y esperanza de vida, y tú no crees en Jesús, entonces un día te verás confrontado con las mismas palabras de Jesús. La Biblia nos enseña en repetidos pasajes que Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados, a hacer un sacrificio expiatorio por ellos. Jesús vino a morir en una cruz. Él lo sabía. Por eso es que no murió antes, ni se dejó matar antes. Tenía que llegar el momento oportuno, porque ese sacrificio tenía que ver con la oportunidad para el ser humano de poder tener una eternidad con Dios. Si Jesús es quien dice ser y no crees en Él, hay dos consecuencias determinantes. La primera es que cometerás demasiadas equivocaciones en tu vida y sufrirás las consecuencias de ellas por no considerar que sus palabras son verdad. Te equivocarás bíblicamente. Eso significa que estarás violando permanentemente la ley de Dios. Y a consecuencia de ello, no tendrás la esperanza del perdón de pecados, no porque Dios, a través de Jesús, te haya negado la oportunidad de la vida eterna, porque la Biblia dice que Jesús murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino porque habrás rechazado el regalo de la salvación que Jesús vino a dar. La canción de José Luis Rodríguez dice entre algunas partes de sus letras: Cristo te ama, búscalo, búscalo. Dice, la gente no sabe a dónde va. Luego hace una oración y dice, Señor, solo tú puedes ayudar, tocando el corazón de la gente, abriendo sus ojos espirituales para que ellos crean en ti. La fe tiene que ver también con la obra de Dios en nuestros corazones. Dios permitiéndonos comprender, ver más allá y entender que Jesús es quien dice ser. Y fue culpable de los cargos, se le crucificó por ser el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que se puso encima de la cruz? El Rey de los judíos, el Mesías. En la crucifixión, los cargos que se le imputaban al delincuente se ponían en un letrero sobre el madero. Así que Jesús fue crucificado por ser el Hijo de Dios. Y ese sacrificio fue la puerta para que todos los que creen tengamos la esperanza de estar con Dios
por siempre. Quiero leer contigo 2 pasajes más. Uno de ellos se encuentra en Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio entregó a su Hijo. Jesucristo vino para salvar al mundo, pero la Biblia nos enseña que Él volverá, que un día estaremos frente a Él, que Él hará un juicio, y ese juicio únicamente podemos salir victoriosos por los méritos de Jesús. Juan 5:27 dice, y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. El libro de Daniel habla de la profecía de que vendría el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús. El Hijo del Hombre, el Mesías, ¿no? Así que el Mesías, Jesucristo, es quien tiene la autoridad de salvar y tiene la autoridad de hacer juicio un día. Y Proverbios 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, entonces su esperanza se acaba. Está escrito en la Biblia que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tú y yo no sabemos cuántos días más vamos a vivir. No sabemos si enfermaremos de COVID u otra enfermedad, o tendremos algún accidente. No sabemos el lapso que tendrá nuestra vida en duración. Pero sí sabemos que un día pasaremos, que un día se acabará. Y un día tendremos que rendir cuentas ante el mismo Jesucristo, quien será quien haga el juicio. Y un día Él nos preguntará, ¿por qué no creímos? ¿Y qué le responderemos? O podríamos decirle, Señor, entiendo quién eres tú y creo que eres el Hijo de Dios, que tienes la autoridad para salvar, que tienes la autoridad para darme la vida eterna. En realidad, Dios quiere que nadie se pierda. Y esa fue la razón por la que Jesucristo vino. Vino a buscar lo que se había perdido. Así que te invito en esta mañana a hacer una oración donde le puedas decir a Dios, le puedas decir al Señor, reconozco quién eres. Creo. Ayúdame en mi incredulidad, si ese fuera el caso. Ayúdame a creer, Señor, porque quiero que tú perdones mis pecados. Quiero tener la vida eterna junto a ti. Quiero que hagas una obra especial en mi vida. Si lo encuentras, síguelo. No vuelvas atrás. Síguelo. Y experimentarás lo que Jesús está diciendo en sus propias palabras. Serás testigo de que lo que Él dice es verdad. Vamos a ver. Señor, te damos gracias una vez más, porque entendemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres quien dijiste ser, Señor, que tú viniste a este mundo, Señor, para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que hubo tanta oposición, tanta gente que dudó, tanta gente que no creía, Señor, porque en su forma de ver la vida, de entender las cosas, aún las cosas celestiales, Señor, las cosas de Dios, tenían ideas, Señor, que no se ajustaban a tu verdad. Pero ahora entendemos, Señor, que Jesús vino
a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, en el tiempo oportuno, para morir por cada uno de nosotros, Señor. Y ahora también queremos entender que mientras tú nos estás dando la vida, tú nos das una oportunidad de seguirte, de creer en tus palabras, de ponerlas por obra. Para aquellos que hemos aceptado, Señor, que tú eres nuestro Salvador, te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender a cabalidad lo que significa creer en ti. Porque creer en ti, Señor, significa una entrega absoluta a tu voluntad. Porque creer en ti, Señor, significa amarte con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y al repetir aquel mandamiento, Señor, el más grande de todos, nos damos cuenta, Señor, que nuestra fe puede estar flaqueando, Señor. Pero queremos que tú la afirmes, la fortalezcas y nos enseñes a seguirte. Y para aquellos que escuchan, Señor, tu palabra por primera vez, o son las primeras veces que escuchan, Señor, que tú viniste para salvarles, oramos, Señor, para que ellos crean, reconozcan que te necesitan, Señor, que no hay forma alguna en que nuestros pecados puedan ser borrados, si no es por la obra del sacrificio expiatorio de Jesús. Confiamos, Señor, en que tu sacrificio en la cruz, tu muerte y tu resurrección, el pago del precio y la victoria obtenida, Señor, en la cruz del Calvario, son suficientes para que un día estemos contigo, Señor. Son suficientes para que todos nuestros pecados sean borrados, solo por tu gracia y misericordia. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Y oramos por cada uno de los que están aquí presentes. Que tu palabra pueda quedar en sus corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Les animo a seguir estudiando estos capítulos de Juan, ir descubriendo lo que Juan intencionalmente quiere mostrar en cada uno de los pasajes, que Jesús es quien dice ser. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador. Así que búscalo y síguelo.